Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo a través de la señal digital 3.1 HD y por el fanpage Vive UPAO TV. 5:35. Señores, estamos en medio de una pandemia. Sabemos que la COVID-19, esta enfermedad es muy agresiva y que cada día pues más personas se infectan. Pero así como hay pacientes con la COVID-19 en los hospitales y que requieren urgente hospitalización y hasta oxígeno medicinal, como hemos conversado, camas UCI, no podemos pasar por alto otro tipo de enfermedades como es las oncológicas, pacientes con cáncer. Durante este tiempo de pandemia, de emergencia, también han estado preocupadas las familias porque muchos de los pacientes, tal vez por el temor a contagiarse, no han seguido el tratamiento debido. Sobre eso vamos a conversar a continuación con el doctor Jorge Huamanchumo. Él es médico oncólogo del IREN, egresado de la Universidad Privada Antero Borrego, para que además nos informe de esta situación del cáncer, de los pacientes oncológicos, también cómo prevenir esta enfermedad. Tenemos que en la población internalizar conductas de una cultura de la prevención de enfermedades para no tener que lamentarlas más adelante. Doctor Huamanchumo, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor. Sabemos que usted labora en el hospital IREN, aquí en la región La Libertad, y durante este tiempo de la pandemia, estos 2 años ya, el 2020, 2021, ¿cómo se han ido incrementando o qué es lo que usted nos puede decir respecto a las situaciones de los pacientes oncológicos, doctor Jorge Huamanchumo? Bueno, pues el tema de la pandemia pues ha cambiado la vida de muchas personas, de muchas familias, de muchos países. En el caso de los pacientes oncológicos, pues en realidad lo que hemos visto es que los casos de cáncer igual se han incrementado, igual el cáncer en general va en aumento. Estamos viendo que según las últimas estudios está superando ya las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades coronarias, que eran las principales causas de muerte. Y bueno, pues la pandemia en realidad ha complicado más la situación de los pacientes oncológicos en La Libertad, por el tema del distanciamiento, por el tema de la inamovilidad que muchos han tenido por las regiones. Si bien es cierto, en nuestro hospital, en el IREN, tratamos pacientes no solamente de La Libertad, sino de otras regiones, de Tumbes, de Piura, Cajamarca, del mismo Chimbote, y se han visto afectados pues en su tratamiento, en la continuidad de su tratamiento, en el inicio del tratamiento, para los casos de cáncer que aparecen y para los que ya han estado en el continuo tratamiento. En realidad esta pandemia, pues como digo, ha cambiado la vida de muchos, ha cambiado la historia de muchos tratamientos de nuestros pacientes oncológicos. Ante esta realidad que es tan dura, doctor Huamanchumo, sabemos de los esfuerzos que hacen ustedes, los médicos, los profesionales de la salud, conjuntamente con otros especialistas en la materia, pero siempre es importante darle pues a los pacientes información para tranquilizarlos, para mantener en ellos esa esperanza, esa fe. Hay muchos pacientes que tal vez se preguntan, y lo hemos conversado ya con otros médicos, pero qué mejor que con un oncólogo como es usted, respecto a las vacunas. Hay algunos mitos y queremos justamente eso afirmar en base a hechos científicos. ¿Cómo es necesario o puede afectar en un paciente oncológico el aplicarse la vacuna contra la COVID, doctor Huamanchumo? Miren, esa pregunta, en realidad la respuesta a esta pregunta todavía podríamos decir que lo tenemos todavía en aprendizaje. En realidad aún recién estamos viviendo las consecuencias de la vacuna o los efectos de la vacuna, puesto que los tiempos de estudio son muy cortos. Sin embargo, las entidades o las instancias internacionales que estudian grandes poblaciones, como es el caso del ASCO para la oncología, el caso de ESMO, que son las guías internacionales, han publicado ya evidencia de que el paciente oncológico debe ser vacunado.
El paciente oncológico es un paciente de vulnerabilidad y por ende, como grupo de riesgo, debería recibir la vacuna para poder lograr un porcentaje de inmunidad de alguna forma, dependiendo pues el tipo de vacuna, que hemos tenido bastante conocimiento en las noticias sobre ello. Y es así de que en este momento la recomendación es que el paciente oncológico debe ser vacunado, como una de las prioridades, así como las personas mayores, los diabéticos, los hipertensos. O sea, es recomendable sin ninguna duda que el paciente oncológico que esté en tratamiento debe ser inmunizado. Correcto. En realidad, si nos ponemos a ver ya casos específicos o como se puede decir, grupos de tratamiento en cáncer, la recomendación que tenemos según el ESMO, el ASCO, que son los entes que nos rigen muchas veces en estas normas, indican pues que los pacientes que están recibiendo actualmente tratamientos neoadyuvantes o tratamientos adyuvantes o de primera línea deberían ser los primeros en vacunarse. Si prácticamente el paciente que está recibiendo ahorita quimioterapia debería ser uno de los primeros en vacunarse. Sin embargo, después, en un segundo grupo, un grupo moderado, podríamos decir así, son los pacientes que ya se encuentran en controles o pacientes que están recibiendo algún tipo de tratamiento que ya no sea quimioterapia, como es el caso de los antihormonales o tratamientos de algún otro tipo que no son de mucho riesgo. Sin embargo, la conclusión final de todo esto es que el paciente oncológico sí debe ser vacunado. Conforme, doctor. Ahora, doctor, sabemos de que toda enfermedad se puede prevenir, que el ser humano tiene que incorporar en su vida una cultura de prevención de las enfermedades. En este contexto, ¿qué le puede decir usted a los televidentes, a los internautas que nos siguen el día de hoy respecto a medidas preventivas para evitar el cáncer? Definitivamente, en estos tiempos de pandemia, pues ha cambiado mucho el manejo de la situación preventiva en el cáncer. Si bien es cierto, siempre estimulamos a que cuando una persona tenga alguna lesión o presente algún nódulo, alguna tumoración, acude inmediatamente a hacer un control, a hacer un chequeo. Sin embargo, el tema de la prevención implica de que podamos hacer algo antes de que pueda pasar esto. Y eso implica en una cultura, como bien lo menciona usted, de querer prevenir, de querer tener un chequeo, un control. Actualmente, según los protocolos o según las instituciones que tenemos, como son las clínicas, los hospitales, se rigen por los protocolos de COVID, el distanciamiento social, el uso de mascarilla y todo ello. Estamos, bueno, por lo menos en el IREN estamos y continuamos atendiendo y dando atención de prevención. Si bien es cierto, ha sido algo que ha estado un poco dejado por el tema de la pandemia, pero ya hemos reactivado esa parte de nuestro hospital para poder continuar evitando de que esto prosiga. Lo mismo para las personas que tienen sus seguros, porque hay personas que tienen su seguro particular o tienen su seguro de salud, realizarse los chequeos correspondientes. Si bien es cierto, estos chequeos no son de todo el tiempo, son una vez al año generalmente, de acuerdo al grupo de riesgo, al grupo de edad, se realizan los diferentes chequeos y con eso podemos tener por lo menos un basal, podríamos decir así, de cada uno antes de que nos dé algún tipo de cáncer. Y desde la familia, doctor, ya para culminar la entrevista, doctor Huamanchumo, ¿qué pueden hacer las familias en casa? ¿Qué acciones deben de promover para prevenir enfermedades en general y en este caso alguna enfermedad oncológica que pueda desarrollarse a mediano o largo plazo? Las medidas que en general conocemos o que yo particularmente recomiendo pues es la alimentación balanceada, definitivamente influye, es un factor que podemos modificar y esto está relacionado para evitar la obesidad, el sobrepeso. La actividad física es otro factor importantísimo que también podemos modificar. Si bien es cierto, en estos tiempos de pandemia ha cambiado pues la rutina de muchas personas, algunos que salían a correr, que acudían al gimnasio, que acudían a los parques. Sin embargo, poco a poco estamos acostumbrándonos a vivir con el COVID y también acostumbrándonos a esta nueva realidad donde la actividad física quizás se ha visto la más afectada, creo que de todos. Y de alguna forma deberíamos ir reincorporándola poco a poco en nuestra actividad, cumpliendo siempre las medidas de seguridad que ya conocemos. Algunos factores que ya tenemos, el cáncer definitivamente tiene muchos factores genéticos. Hay algo que ya tenemos escrito, como se dice en nuestro mapa genético, que no vamos a poder cambiar. Sin embargo, ante los antecedentes que podamos tener de nuestros familiares, porque esa es nuestra carta
como se dice, esa es nuestra carta de presentación, saber que yo tengo un familiar de primera línea, segunda línea, tercera línea que ha tenido cáncer, ya me está diciendo de que yo debería ser uno de los candidatos a hacerme un chequeo preventivo regularmente para evitar de que esto no me vaya a pasar a mí también. Perfecto, doctor Jorge Huamachumo, le agradecemos esta amplia información. Ya saben, señores, nuevamente, actividad física que es muy importante, no la podrán hacer como lo hacía antes, masivamente, en un campo deportivo, jugando, como se dice, con los amigos, al fulbito, al voleibol u otros deportes colectivos, pero puede usted organizarse para poderlo hacer en parques con los protocolos de bioseguridad, alguna actividad física como el trotar, correr, un poco de gimnasia, pero dejemos la vida sedentaria para poder ser mucho más activos y sobre todo, como dice el doctor, una alimentación saludable, balanceada, cero comida chatarra, como se recomienda para poder vivir más saludables. Doctor, muchas gracias nuevamente. Estaremos atentos a poder conversar en una próxima oportunidad nuevamente. Gracias, muchas gracias. Bien, vamos a ir a una pausa. Son las 5:46. Continuamos con más información en UPAO Noticias.